Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Continuamos con esta serie de opciones sobre acciones para no expertos, tratando de compartir con ustedes el conocimiento aprendido en quizás el mercado más estable dentro del trading en los mercados financieros. Hoy vamos a hablar de las letras griegas. Bueno, ya venimos hablando de ellas, pero hoy nos vamos a enfocar en la letra Vega, tema de volatilidad, su afectación en los contratos y por qué es tan importante para los que hacemos venta de contratos de opciones. Comencemos. Bueno, ante todo decirles que estamos grabando esta serie de videos ahora en octubre del año 2021. Estamos en un punto de sell-off, de gran caída de los mercados financieros, donde en particular estamos viendo caídas muy fuertes de los índices, de las compañías, algo que a muchos puede generar una afectación emocional porque no saben el futuro. Están viviendo el presente, pero hay mucho ruido, hay mucha especulación, hay mucha noticia, hay mucha alarma que genera que empiecen aquellos inversionistas a vender, a generar caídas que la verdad son correcciones del mercado constante. Es decir, esto no es la primera vez que estamos viendo una caída en los mercados, no es la más grande y lo más importante, no va a ser la última. Bueno, y coincidencialmente grabo en septiembre o en octubre estos videos en el momento de mayor caída para que vean la importancia de trabajar con estos mercados. El comprador de acciones está en un muy mal rato porque sus compañías, sus inversiones están viendo una caída muy fuerte en su portafolio que a veces muchos no son capaces ni de soportar. Los que hacemos venta de opciones también obviamente vemos cómo nuestro portafolio sufre si somos de los que favorecemos el mercado neutral o alcista, porque obviamente las compañías al tener ese crashing, ese movimiento tan fuerte hacia la baja, empieza a generar pérdida en nuestras posiciones. Pero obviamente como nosotros tenemos una fecha de expiración y bueno, en particular, personalmente yo soy de los que utilizo un riesgo definido, es decir, yo ya sé cuánto es lo máximo que voy a perder, yo no voy a tener pérdidas excesivas porque ya está definido cuánto es mi pérdida. Y tengo el tiempo a favor de que si el mercado se recupera, voy a ser el más favorecido de esto. Mientras que un comprador de acciones, al ver que su compañía se deprecia 30, 40, 50%, ya sabe de por sí que su inversión no se va a recuperar en años. ¿Sí? Ya necesitará pasar 1, 2 años, 3 años, no sabemos cuánto. Mientras que un vendedor de opciones va a ver recuperar su ganancia o ver su posición en positivo solo por tiempo y que haya una corrección del mercado, que no necesita la compañía recuperarse y ponerse nuevamente en valores positivos en cuanto a lo que lleva del año o lo que lleva del mes o lo que lleva del trimestre. Y por eso este video en particular creo que es el más importante para los que hacen trading normal. Estamos claros de que también se puede hacer trading en movimientos bajistas y los que están en corto, los que están vendiendo posiciones de acciones o están haciendo trading bajista, ¿sí? Sell, shorts, se están haciendo su fiesta en un mercado donde el 70% del tiempo mantiene subiendo o lateral. Pues creo que estar en esas posiciones bajistas constantemente son traders que mantienen constantemente perdiendo dinero y que solamente en este tipo de momentos que no son habituales en la bolsa empiezan a ganar, pero ya vienen de un sufrimiento de su portafolio por ser constantemente vendedores, shorteadores de acciones o bueno, de cualquier otro mercado financiero como Forex o commodities. A lo que quiero llegar es lo siguiente: hay que diversificar. Y no solamente hay que buscar movimientos alcistas. ¿Estamos claros? Yo soy una persona que hago trading en opciones porque es el único instrumento financiero que me permite invertir en las tres direcciones del mercado. Simple. Yo puedo hacer un put credit spread y si la acción se mantiene estable o sube, gano dinero. Y si baja, le pongo un colchón, un espacio para que este activo baje
¿sí? Y aún así pueda generar mi ganancia sobre la prima o el valor del contrato o el crédito que me genera esa operación. De eso se tratan los mercados de opciones. Tener un colchón y poder hacer una entrada, una inversión en donde mi activo pueda moverse en las mismas 3 direcciones y que solo haya una dirección extrema que haga que yo pierda dinero con mi posición. En el caso de los put credit spreads, es que baje demasiado, que se deprecie demasiado, que rompa mi colchón y se estrelle contra el piso, o en los call credit spread, que el precio suba demasiado, rompa el techo y siga para arriba. ¿Sí? Diversificar también en no siempre ser muy bullish, sino también tener algunas posiciones cortas, sobre todo en estos momentos. Yo inclusive abrí una posición en el Nasdaq corta antes de que empezara este sell-off, rápidamente gané esa prima, pero obviamente las otras posiciones que son bullish empiezan a ver un poco afectadas. Pero tenemos la ventaja del tiempo, tenemos la ventaja de tener un colchón grande, quiere decir que si nuestras posiciones están muy abajo es porque la acción ha caído demasiado. Mientras que un accionista que compró arriba en el precio, ver que su activo cae demasiado, literal ya no le toca más que hacer inversiones de oración, ¿no? Esperar que esa compañía se recupere lo más rápido posible, a ponerse en niveles nuevamente positivos, o hacer lo que hacen los verdaderos inversionistas: volver a comprar. Si confía en las acciones, comprar nuevamente, reinvertir en la compañía ya en un precio más barato. Que eso es lo que hacen los inversionistas duros. Warren Buffett, Ray Dalio, muchas de estas instituciones también importantes. Después de esta introducción, porque obviamente hay que hablar de esto porque es importante entenderlo, hablemos de la letra griega Vega. Vega es un ratio financiero que mide la sensibilidad de la volatilidad de las opciones y nos dice concretamente el cambio de valor que sufrirá la prima de una opción, o el crédito o el valor de esa opción, ante variaciones de 1% en la volatilidad. Primero, si usted es muy nuevo, seguramente no sabe bien ni siquiera qué es la volatilidad. La volatilidad es la que nos habla del movimiento promedio de un activo. ¿Cómo se mide en los mercados? Cuando empezamos a ver una gran cantidad de transacciones que no necesariamente tienen que ser de venta o de compra solamente, o sea, pueden ser de los dos, pero normalmente cuando la volatilidad se aumenta demasiado, son muchas más transacciones de venta. Hay mucho miedo y la gente llega a vender sus posiciones, a salirse de las posiciones. Y al generar esta cantidad de operaciones en venta en gran volumen, el precio empieza a caer con fuerza. Entonces se amplía la volatilidad, es más volátil y vemos que los movimientos son más agresivos del precio. Mientras que estamos en un momento estable, no hay ruido, no hay miedo, no hay noticias peligrosas que asusten, la volatilidad es baja, el precio del activo se mantiene estable, ¿sí? Pero cuando aquí la tormenta aparece, como en estos momentos en septiembre y octubre, la volatilidad se aumenta y vemos que el activo puede pasar de 100 a 80 rápidamente, ¿sí? Eso es volatilidad alta. ¿Ok? Y para eso existen este tipo de griegas y también otros elementos estadísticos como ATR y IB Rank, IB Percentile, muchas cositas que podemos notar que nos ayudan a saber, oye, esta acción está muy volátil y puede generar movimientos muy bruscos, movimientos muy grandes que puedan llegar a romperme mi strike, si es que pienso colocar una posición de venta en puts o venta en calls, y que ahí ya tenga yo que asumir la pérdida de una posición. Y lo mismo, ahora, también es beneficioso para los que vendemos, porque normalmente cuando la volatilidad se aumenta, los contratos de las opciones aumentan de precio. Quiere decir que ya vamos a recibir una prima mayor. Y vamos a explicar esto sencillamente. Cuando la volatilidad, cuando el Vega empieza a aumentar de precio y empieza a darle mayor valor a la prima, a lo que es el crédito de esa opción, lo que ganamos los vendedores, y es porque el riesgo aumenta. Simple, si yo voy a colocar, tengo una acción en 100, ¿sí?
vale $100 mi acción y le voy a hacer una venta de un put, es decir, donde favorezco que el precio se quede estable o suba y que no vaya a caer demasiado, y lo coloco en 90. Coloco un strike de ejercicio, un precio de ejercicio 90. Quiere decir que la acción que está en 100 en estos momentos no puede bajar más de 90 porque ahí ya perdería mi operación. ¿Ok? Tengo una volatilidad alta que me dice que es probable que el mercado mueva esos 10 puntos que tengo de protección hacia abajo en una semana, 2 semanas máximo, porque la volatilidad lo dice, y eso es lo que ya vamos a ver más adelante. Nuestra posición pasa a ser más riesgosa, por lo cual los contratos aumentan de precio. O sea, merecemos ganar más porque estamos asumiendo un riesgo mayor. Es como si usted pone un seguro a una moto, a una persona que no sabe manejar moto, y usted tiene un seguro de que no se va a estrellar, de que no se va a caer, pues tenemos un riesgo mayor de pagarle la prima a ese comprador, dado que ni siquiera sabe manejar la moto. Entonces tenemos la probabilidad más fácil de que el hombre se termine rompiendo hasta la verija. ¿Entienden? Entonces, ante mayor riesgo de movimientos agresivos, la prima aumenta, los vendedores ganamos más, pero si nos sabemos ubicar bien, podemos hacer, como dicen en Colombia, moñona. Ganamos una prima mayor y el mercado se empieza a estabilizar y no se mueve todo lo que predecía que iba a subir o bajar un activo, porque hay otra cosita también interesante a tener presente, y es que cuando la volatilidad aumenta, podemos ver que los movimientos probables del activo pueden ser mayores, pero no sabemos hacia dónde lo va a hacer. No sabemos si es para arriba o es para abajo. Y recuerden que nosotros, al ser vendedores, tenemos margen de opciones mayores, porque si se mueve hacia arriba, mucho mejor. Venga para acá la primita. Si se queda estable, venga para acá. Si baja un poco, venga para acá la prima. Ahora, si se despelota, si se pega la caída del siglo, los vendedores vamos a empezar a sufrir si somos vendedores de puts. Lo mismo, como decía la reina belleza, del mismo modo y en sentido contrario en los calls. Vamos a hacer un ejemplo del cálculo de la vega en una opción. Es un valor, recuerden lo que vimos anteriormente, el delta, el gamma, tienen un precio ahí en la cadena de opciones. El precio de la acción X, por ejemplo, es de $22. La opción call de un precio de ejercicio, o sea, un strike 22, tiene un precio de 1. O sea, la prima es 1. ¿Ok? Y la vega dice 0,15. En el supuesto de que la volatilidad aumentara un 1%, la letra griega está apegada a la volatilidad implícita, que es otra variable que veremos en la cadena de opciones. Cuando la variación de esa volatilidad implícita aumenta en un 1%, nuestra vega va a aumentar ese valor en el contrato de opciones que nosotros vamos a desarrollar. Si la volatilidad implícita se aumenta en un 1%, entonces tendremos la siguiente ecuación. La prima, que es igual a 1, entre paréntesis, colocamos 1, el 1% que subió la volatilidad, por el valor del vega, que es 0,15, esto nos va a dar ¿cuánto? 1,15. Y ese sería lo que se le sumaría de valor al contrato solo por la variable vega. Solo por la griega vega. Sin contar beta, sin contar delta, sin contar el movimiento del precio del activo, que también genera cambios en el valor del contrato, ¿sí? Tengamos eso presente. Solo por vega eso se va a aumentar si la volatilidad aumenta. Entonces imaginen si un activo empieza a subir mucho de volatilidad implícita, pues la prima va a ser mucho mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que está agitado el mercado y los movimientos van a ser más extendidos, así que nuestro contrato empieza a tener mayor value porque también tiene mayor riesgo. ¿Listo? En el supuesto de que la volatilidad aumentara un 2%, pues la ecuación, recuerden que es prima. Quiero que les quede bien claro esto. El precio del contrato es esto, 1, o sea, la prima. Esta es la prima. Entre paréntesis colocamos que el aumento de la volatilidad subió 2%. Y el valor del vega en el momento en que vamos a hacer ese ejercicio. ¿Cuánto nos da esto? Pues en este caso nos da 1.30, que este sería el valor ya nuevo del contrato de opciones. La prima, perdón, subiría a 1,30. ¿Por qué? Solo por vega, porque se aumentó el 2% la volatilidad implícita.
Es un cálculo matemático muy simple que ustedes no necesitan hacerlo, obviamente la plataforma se los hace, pero es importante tenerlo presente. Quiere decir que entre mayor volatilidad hay un contrato más caro, entre menor volatilidad, porque esto también juega hacia abajo, o sea, se pone una volatilidad que empieza a bajar. En este caso, al ser un valor negativo, entonces ya no será 1 más, sino 1 menos. Y obviamente 2 por 0,15. Eso nos va a dar igual a 1 menos 2 por 0,15. Obviamente da 0,30. Entonces será 1 menos 0,30. Perdonen los números ahí tan espectaculares, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? Obviamente nos da 0,70. A 1 le quitamos 0,30, queda 0,70. Este será el nuevo valor del contrato ante la disminución de un 2% de la volatilidad. ¿Listo? Recuerden que esto no es que ustedes lo tengan que hacer, ni se pongan a pensar que ya necesitan tener una calculadora al lado, y no, esto lo hace la misma cadena de opciones, es para que sepan de dónde salen esos valores y entiendan, porque a veces vemos contratos que pagan mayor prima y otros que pagan menos, que uno dice como que, uy, pero es tan poquito que está pagando, no, sí, pero hay que entender que es simplemente por la volatilidad. Bueno, ahora miremos el Vega versus la sensibilidad a la volatilidad. Observen este gráfico, quiero que vean primero las variables que estamos midiendo. Esta curva gris, esta especie de montaña o de campana gris, nos dice de una volatilidad de un 15% en el activo subyacente. Sí, en el activo. Miren que su promedio de movimiento estadístico va de 22 a 28, ¿cierto? Más o menos se puede mover entre este rango. Y acá en la mitad es el precio medio, que puede ser 25. Ahí esta línea me quedó derechita, así vertical. Entonces miren que nos está diciendo que el precio se puede mover 3 para acá y 3 para allá. Como un 15% de volatilidad es lo promedio de lo que nos dice cuánto puede mover hacia arriba o hacia abajo, porque recuerden que no sabemos para dónde puede mover. Es el valor porcentual de la volatilidad implícita. Miren aquí en 25. Miren que ya el rango empieza a aumentar de movimiento. Ya dice que puede llegar a 21 hacia abajo, como puede llegar a 29 hacia arriba. Se empieza a ampliar el rango. Y miren el de 50%, que es la línea azul. Cuando tenemos una volatilidad implícita del 50%, ya estamos hablando de que el activo literalmente pues, puede generar movimientos demasiado extensos y en muy corto plazo de tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es importante a tenerlo presente. Esa es la sensibilidad de la volatilidad, y eso va a hacer obviamente que el Vega empiece a actuar mayormente en el valor de los contratos, porque obviamente la volatilidad, al aumentarse, el Vega empieza a actuar, empieza a generar valorización en el contrato. Ok, ya sabemos que una mayor volatilidad implica una mayor probabilidad de que el precio del subyacente tenga mayores oscilaciones en su precio. Por tanto, un aumento de la volatilidad aumentará el valor del contrato de opción, y una disminución de volatilidad disminuirá el valor del contrato de opción. También sabemos que en nuestra plataforma el proveedor nos informa de la volatilidad implícita, que eso es lo que también tenemos que observar. Para cada strike y también para cada vencimiento puede tener variaciones. Vega tiene el mismo valor para opciones call como para opciones put, ¿ok? Y su valor es un número positivo. Vega afecta de forma positiva para las posiciones largas, es decir, cuando hacemos compras, cuando hacemos long, y de una manera negativa para las posiciones cortas, como las ventas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú eres vendedor, el aumento de la volatilidad te juega en contra. Y tú me vas a decir, pero ¿cómo así, Ney? Si me dices que el aumento de volatilidad para los vendedores es bueno porque tenemos primas mayores, entonces ¿por qué ahora me dices que actúa de una manera negativa? Claro, porque nosotros tenemos que entrar cuando la volatilidad ya está alta, no cuando empieza a subir, porque ahí es donde te va a jugar en contra. Es decir, hacer una venta con una volatilidad baja
y esa volatilidad empieza a subir, ¿qué pasa con el contrato? Se empieza a valorizar. ¿Y qué es lo que queremos los vendedores? ¿Que el contrato qué? Que expire sin valor, que se deprecie. Entre más se vaya depreciando el valor del contrato, nosotros vamos a ver mayormente la posición en positivo. Porque de eso se trata el vendedor. El vendedor quiere que ese contrato expire, muera, desaparezca, ¿sí? Que no se tenga que ejecutar. Entonces, si la volatilidad aumenta, el Vega empieza a pasarle valor al contrato y nosotros vamos a experimentar pérdidas, pero solo será por cuenta de la volatilidad. Y aquí es donde llega a lo que yo les decía. La gente ve esas posiciones en negativo porque está cayendo muy fuerte, la volatilidad está muy alta, sus contratos están subiendo de precio en vez de bajar, pero ustedes miran el rango, el strike donde está, todavía está lejos. Es una posición que experimenta pérdidas, pero que realmente si se terminara el día de hoy, se expirara el día de hoy, está ganada para el vendedor. Por eso es que el miedo, el desconocimiento, es el peor enemigo de cualquier inversionista. Miedo y desconocimiento. Eso, mejor dicho, esa parejita acaba con el que sea. Por eso es que muchas veces cuando he mostrado en mi canal la evolución de las posiciones y vemos que esas posiciones algunas aparecen en negativo y miramos el strike está a 10, 20 puntos. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser que un strike está a 10 puntos, a $10, la acción está bien ubicada aún y estés experimentando pérdidas? Porque la volatilidad está alta o porque aún falta mucho tiempo para la expiración del contrato y el próximo griego que vamos a ver aún no está haciendo su trabajo, porque el próximo griego es la depreciación del contrato a través del griego teta, del time ticket, ese que se encarga de día tras día ir consumiendo el contrato. Recuerden que hay una guerra constante de los compradores y los vendedores para que esos contratos, al finalizar el tiempo pactado, terminen in the money o queden out the money, fuera del dinero. El vendedor espera que esté out the money, que quede por fuera. ¿Por qué? Porque entonces ese contrato expirará sin valor. Tengan eso presente. Nosotros somos los que buscamos que cuando se le acabe el tiempo al comprador y no sucedió lo que el comprador quería, nos ganamos esa prima que el comprador ya pagó, que ya nos dio. Entonces recordemos esto. Los compradores tienen un Vega positivo, es a favor, y los vendedores tienen un Vega negativo. ¿Ok? Tanto los vendedores de los call como los vendedores de los put, el Vega es negativo para nosotros. Si empieza a sumar al contrato grave. Pero para los compradores es bueno. Quiere decir que un comprador de contratos puede ganar solo de cuenta de la volatilidad. Claro. También el vendedor. El comprador puede comprar con baja volatilidad y cuando suba la volatilidad puede generar o experimentar ganancias. Pero el vendedor también, porque podemos podemos vender un contrato put, por ejemplo, con una volatilidad altísima y 2 días después se cayó la volatilidad y vamos a experimentar ¿qué? Vamos a experimentar ganancias de cuenta única y exclusivamente de la volatilidad. Que realmente así es el juego. Ese es el negocio, socio. Vendemos cuando la volatilidad ya está alta porque sabemos que inevitablemente la volatilidad va a bajar. Es insoportable una volatilidad alta en un mercado como este, porque tendría que haber un nivel de transacciones muy alta constantemente y eso no es históricamente sostenible. En el caso de la valorización de las opciones podemos indicar que son básicamente lo mismo. Agregar más volatilidad a una opción es equivalente a agregar más tiempo. Es decir, aumentan el valor de la opción. La razón es que al aumentar la volatilidad, igual que el tiempo, aumenta la probabilidad de que la opción llegue a ser ITM antes de la fecha de vencimiento. Vamos a frenar acá porque yo sé que ahí de pronto alguno se confundió. Cuando tú le das más tiempo a una opción, también el contrato tiene mayor valor. ¿Por qué? Porque le estás dando más espacio de días para que el activo se mueva. Y obviamente a tener más días, más probable que puedas llegar a tu strike, por ejemplo. ¿Es entendible esa parte? Entonces, el Vega y el tiempo es como un paralelo. Cuando la volatilidad aumenta, te está diciendo, oye, puede llegar a tu strike en menos tiempo
de lo esperado porque se está moviendo mucho. Y cuando tú le das más tiempo al contrato, lo pones a más días, también le estás diciendo, oye, me estás dando más tiempo, y eso puede hacer que el activo tenga suficientes días para que se pegue una caída mayor y llegue a tu strike. ¿Sí? Es como un paralelo. Aumentas tiempo, aumenta el valor del contrato. Aumentas volatilidad, aumenta el contrato. ¿Sí? O sea, si aumenta la volatilidad, se aumenta el valor del contrato, la prima. Dentro de todo, si vas a comprar un seguro y le dices, es un seguro por 30 días, bueno, en 30 días es muy probable que no te pase nada si es un seguro de vida. Pero si le dices, no, entonces a 3 años, bueno, a 3 años sí te puede pasar algo, ¿no? Más probable. Entonces obviamente el contrato vale más. Entendible esa parte. Las opciones con vencimiento próximo tendrán una vega inferior a las opciones con vencimiento más lejano, ya que la prima asignada a las opciones con vencimiento futuro es mayor, como ya lo sabemos. Bueno, y para entender mejor la volatilidad vamos a hacerlo a través de un modelo estadístico conocido como la distribución normal, o muchos también lo conocen como la campana de Gauss. Trataré de ser lo más sensible posible con este tema para aquellos que no lo entienden, no lo han escuchado, o para aquellos que lo vieron y no lo recuerdan en la universidad. Estadística pura. Y vamos a tomar un valor ejercicio de la acción o del activo subyacente de 100, ¿ok? El precio del activo subyacente actualmente 100. Y vamos a tomar una volatilidad implícita para medir el ejercicio, una volatilidad de 20%, ¿ok? Ya vamos a ver en la cadena dónde ven ustedes eso. 20%. Perfecto. Entonces, el modelo estadístico de distribución normal nos dice que el activo subyacente, en este caso vamos a enfocarnos en acciones, en inversiones, porque este modelo también se utiliza obviamente para toda la estadística, para métricas en general, desde medir la estatura de las personas, desde el peso, etcétera, etcétera. Hombres, mujeres, ¿sí? Tenemos un rango en específico. En este caso, la volatilidad nos dice cuál es el rango de movimiento promedio que se puede dar en los próximos días. La volatilidad implícita nos trata de predecir, no para dónde, pero sí cuánto puede aumentar o disminuir el precio del activo. ¿Ok? El 68% del tiempo se va a mantener en ese rango de 20%. Entonces, ¿cuánto es el 20% de 100? Hacia abajo, 80. ¿Ok? Quiere decir que acá tendríamos 80. Y nos está diciendo que el activo puede bajar de precio. Esta volatilidad implícita nos dice en los próximos días o en el próximo año, los próximos 12 meses, el activo con la volatilidad que hay ahora puede bajar hasta 80. Y puede subir un 20% también. ¿Que sería cuánto? A 120. El 20% de 100 es, es 20. Si le restamos 20 a 100 nos da 80, y si le sumamos 20 a 100 nos da 120. Y ese rango de movimiento es el esperado en el 68% del tiempo. Pero como ya sabemos que todas las estadísticas se rompen, hay unas desviaciones estándar que también ya está establecida según la distribución normal. La primera desviación estándar quiere decir que el activo puede inclusive salirse de ese rango y oscilar en el 13% del tiempo hacia arriba o hacia abajo, por debajo de 80, que podríamos decir que puede bajar otro 20% más, hasta 60, y puede bajar acá subir acá hasta 140. Estamos utilizando la primera desviación estándar, quiere decir se salió de lo normal, y eso va a suceder, y es ahí donde nosotros vemos cuando ya efectivamente hay una buena posición de entrada para mantener el rango vivo del activo subyacente. Cuando ya vemos que se sale y el precio empieza a seguir bajando y ya baja a, por ejemplo, 40, ya nos ubicamos en una segunda desviación estándar. Y si sube a 160, pues nos estamos ubicando en la segunda desviación estándar, pero en manera alcista. Recuerden que lo único que nos invita a predecir el movimiento del activo, la volatilidad, es el movimiento, el rango de movimiento, pero no nos dice si hacia arriba o hacia abajo. Entonces tenemos que tener esa medida estadística ahí.
¿Ok? Perfecto. Entonces observen que cuando ya nos salimos de la segunda desviación estándar, la probabilidad de que eso suceda también va disminuyendo. Porque si decimos que el 68% del tiempo está entre 80 y 120, o eso es lo que se predice va a estar, y decimos que en un 27% más pueda llegar inclusive hasta 60 o hasta 140. ¿Ok? La probabilidad va disminuyendo porque se va haciendo un rango de movimiento más amplio del esperado. Pero ¿y qué pasa si llegamos a una tercera desviación estándar? Para los que me conocen de las estrategias que yo hago, basadas en value investing, en fútbol, en baloncesto, en tenis, es este modelo el que yo utilizo. Entonces yo busco las desviaciones estándar de un evento deportivo, de una cuota a pago de un equipo, de un deportista, para poderme ubicar en la mayor probabilidad. La mayor probabilidad a mi favor. Quiere decir que la persona que piensa que el precio va a bajar de 100 a 40 tiene un 2% de probabilidad, y que suba de 100 a 160, su probabilidad también es del 2%. Cada vez más baja. Pero ¿qué pasa? Inclusive puede llegar a una tercera desviación estándar, que es aquí cuando ya ocurren los crash, las caídas impresionantes, los coronavirus, bueno, cosas que no son normal. Y puede llegar inclusive a estar en una tercera desviación estándar donde la probabilidad ya es el 1%, que es, por ejemplo, que la acción llegue a 20 o llegue a 0, se quebró, o que simplemente suba infinitamente a 190, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué puede suceder? Claro, la probabilidad está. Por eso es que la estadística, la distribución normal no llega a 100%. Quiere decir que el precio tendrá que bajar más de 40 para yo perder esta operación. ¿Cuánta probabilidad tenemos? Si sumamos todo este rango de espacio para nosotros, todo este rango es para nosotros. Estamos hablando de que tenemos una probabilidad, inclusive utilizando ese strike, por arriba del 90%, por supuesto. Y si nos ubicamos en la primera desviación estándar, podemos tener más de un 70% de probabilidades, inclusive 80, no, 85% de probabilidades. ¿Por qué? Porque tendríamos todo este espacio de movimiento, todo ese rango de movimiento para el activo. ¿En base a qué? A la volatilidad que nos está diciendo cuál podría ser el rango. Claro, tampoco quiere decir que si la volatilidad implícita está en 100%, tampoco quiere decir que si la implied volatility está en 100%, entonces quiere decir que el activo va a pasar de 100 a 0 en el próximo año. No, ahí es donde encontramos las buenas oportunidades. ¿Por qué? Porque esto está desfasado. También aquí hay una salida de la media, ¿no? Porque la volatilidad, o sea, no podemos decir que el activo va a moverse 200% en los próximos 2 años. Pero ojo, ha pasado. Ha pasado. Algunas compañías se valoran 100, 150% en un año. Por eso esta volatilidad aparece a veces. Ahora, lo bueno es que lo normal es que ese 100% sea ¿para dónde? Normalmente es para arriba. Se valorizan todo eso. Algunas compañías, obviamente compañías un poco inestables, un poco de pequeño precio, compañías de $1, $5, ¿sí? Que son fácilmente duplicables. O perder el 100% fácilmente, porque pues bajar de 5 a 0 pues no está tan largo el trecho. Mientras que una compañía de 100 bajar de 0 a 0, tienes 0, Kiko. Una compañía que vale $100 bajar de 100 a 0 o subir de 100 a 200, ¿sí? Entonces por eso es que es bueno trabajar con activos estables, que también a esos activos se les puede medir su movimiento promedio a través de una volatilidad que también vamos a estudiar, que será la volatilidad histórica, que esta es la que nos va a ayudar a entender si este numerito acá está bien o hay algo ya desfasado ahí. ¿Listo? También vamos a aprender a comprender cuál es la volatilidad histórica del activo, y que así ya vamos a estar claros. Estamos teniendo venta de input con una buena volatilidad, con una buena prima en un activo que es estable, pero que por cosas mismas del mercado su volatilidad subió
y nos está pagando una prima excelente porque sabemos que el activo no se va a mover 100% en los próximos meses. ¿Ok? Y que si lo llegara a mover, es más probable que los mueva hacia ¿dónde? Hacia arriba. Porque no se les olvide que las acciones o los índices, como el Standard & Poor's, como el Nasdaq, normalmente tienen un movimiento que históricamente alcista, ¿sí? Con sus caídas, con sus retrocesos, pero normalmente cerrar los ojos y los volver a abrir en 2 años y el precio subió de la última vez que lo viste. ¿Ok? Entonces así es como funciona este tema de la volatilidad implícita. Es la que nos dice en sí cuál es el rango de movimiento. Entonces, ¿por qué este video es importante? Porque lo ideal es nosotros poder abrir posiciones en desviaciones estándar, que puede ser 1 o puede ser 2, o inclusive podemos abrir posiciones en desviaciones estándar 3. Es decir, cuando el activo ya se bajó hasta acá, ¿qué puede pasar? Y uno lo ve ahí y uno dice, wow, está en $40. Una compañía buena que está sufriendo por un coronavirus, por ejemplo, o está sufriendo por algo, una inflación, cualquier cosa que está afectando los mercados, está barato. Está salido de una desviación estándar. Y si yo puedo tomar un contrato de venta y ya no con un strike 40, sino ponerle, por ejemplo, un strike 30, ya lo estoy llevando casi a una tercera desviación estándar. O sea que el activo literal se tendrá que ir a una tercera desviación estándar durante los próximos meses para yo poder perder esa posición. Y que se sostenga por fuera durante el tiempo, porque una cosa es que llegue ahí y la acción empezó a bajar de precio y se bajó a 30, a 20, pero de un momento a otro regresa, se recupera, empieza a aparecer inyección de capital, empiezan a aparecer los fondos, los grandes millonarios, esa compañía está barata y la vuelven a subir, la vuelven a llevar a ¿dónde? A una distribución normal, donde se mantiene el 68% del tiempo. ¿Ok? Entonces nosotros no podemos medirnos solamente con el precio actual de la compañía, para que tengan esto presente. Es que mira, está en 100, entonces hagamos la distribución que digo, entonces... No. Hay que medir también en qué punto está el precio del activo, porque una cosa es que la compañía haga esto y usted llegue acá y le hace una distribución estándar a este precio acá. No, ese precio ya está en una literal tercera de desviación estándar, ¿sí? Se salió de lo normal y miren dónde se voló. Entonces usted va a hacer acá una operación y va a poner un strike aquí, es muy probable que se lo vuele. ¿Por qué? Porque ya va a volver a buscar nuevamente ¿qué? Un rango, ¿sí? Un rango, una zona más viable, no tan salida de la media. Por eso es que hablamos de que todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que va tiene que volver a subir. Esta es una montaña rusa. Entonces es mejor entrar en posiciones alcistas acá o en posiciones bajistas acá que entrar en una posición alcista acá y bajista acá, porque nos estamos metiendo justo en las desviaciones contrarias. Espero les hayan quedado claro esto. Nosotros vamos a buscar activos subyacentes, empresas, ETF, que se hayan salido de una distribución y le hacemos una operación contraria. Es decir, si el precio está demasiado económico, ha bajado mucho, ha hecho una corrección importante, es bueno pensar en hacer ventas de puts, favoreciendo el movimiento alcista o estable, que se mantenga en el rango. Y si la acción ha subido mucho de precio, está cercano a una segunda desviación estándar o inclusive llegando a una tercera, usted puede decir, ok, ya el activo ha subido mucho este año, se duplicó, tampoco está bueno pensar en movimiento o en operaciones alcistas. Ya es viable pensar más bien en una posición de venta de calls, una posición que favorezca la lateralidad o caída del precio. ¿Ok? Esto es súper importante para todo lo que desarrollen en cualquier modelo. La estadística es la que manda. No por nada los casinos y las casas de apuestas son industrias hiper mega millonarias, porque utilizan este modelo a todo dar para colocar sus cuotas de pago de un equipo que va a ganar, o cuántos goles van a haber en un partido, etcétera, etcétera. Y por supuesto, en este modelo de opciones, que
Es el único instrumento financiero que nos permite invertir en las tres direcciones del mercado, inclusive al mismo tiempo. O hacer posiciones, imagínense una posición, que esos son los Iron Condor, que también lo vamos a aprender, donde usted pueda colocar una venta de puts acá y una venta de calls acá. Es decir, que el activo se pueda mover en este rango de precio, que no se salga ni para acá ni se salga para acá. Eso se puede hacer, claro que sí. Se puede mover por todo este espacio, en toda la distribución normal, desde el 68% de distribución normal hasta la primera desviación estándar. ¿Sí? Todo ese rango de movimiento se puede mover hasta la fecha de expiración y nosotros vamos a ganar la prima con eso. Y hay activos a los cuales se le puede hacer en el momento adecuado. Entonces quería que les quedara muy claro esa parte. Si nos vamos a los gráficos, aquí pueden ver lo que hablamos. Cuando ustedes ven una verticalidad muy grande, por ejemplo como acá, el precio se ha salido de una desviación estándar. ¿Ok? Lo más inteligente acá es pensar en un movimiento bajista. Ahora, del mismo modo, pero en sentido contrario, vemos una caída fuerte, muy rápida, en muy corto tiempo. Entonces, la media estadística, la campana de Gauss dice que esto se salió de la desviación estándar, de la primera, inclusive de la segunda, y quizás pudo haber sido ya una tercera desviación estándar desde el último precio que cotizó el activo. Por lo cual, esta posición acá sería muy buena pensarla para dónde, con movimientos alcistas o laterales, en los próximos días, en los próximos meses. ¿Ok? Este es el índice Nasdaq. ¿Ok? El Nasdaq, y esto lo estamos viendo desde el año 2020, desde junio del año 2020 hasta octubre, hoy, año 2021. Miren la caída que tenemos en este momento. ¿Qué creen que está pasando en este momento? ¿Hay una oportunidad o no? Aquí es cuando muchos venden y venden y venden y venden y quieren seguir vendiendo esperando que el activo llegue acá. Pero nunca pasa. Ni el coronavirus logró eso. Ni el coronavirus logró tumbar el mercado de esa manera. Esto hizo el mercado en el coronavirus. Bajó así, obviamente, porque se cerraron todos los países. Obviamente hubo mucho miedo. Pero inmediatamente recuperó el mismo año. El mismo año. Entonces, ¿qué pasó ahí con la desviación estándar? La desviación estándar hizo que, cuando ya se había salido de la segunda, tercera desviación estándar, que el coronavirus generó una tercera, cuarta y hasta quinta desviación estándar si existiera, que se recuperara rápidamente. ¿Ok? Y volviera a estos rangos. Y luego a continuar a su camino, que históricamente es ¿qué? Alcista. ¿Qué pasará acá? Esta historia continuará. Mañana hablaremos de esto. ¿Qué pasó con los mercados? Lo único que yo puedo decir es, estadísticamente es más probable que se venga para acá. ¿Por qué? Porque miren que históricamente el mercado lo ha repetido varias veces. Y no ha sido una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Han sido muchísimas veces. Y siempre se recupera. Y no ha sido el primer coronavirus ni la primera crisis. Digo porque coronavirus no ha sido la primera pandemia, ya ha existido pandemias. Esto está en gráficos de un día, cada velita es un día. Por eso es que aquí recopilados hay cerca de un año y medio. Aquí hay un año y medio, miren la tendencia. Pero usted amplía el gráfico a 10 años y es la misma tendencia. A 20 años es lo mismo. Por eso es que el modelo de venta de opciones es genial, porque trabaja con la estadística y la estadística va a fallar, porque ya lo vemos que no es 100%, pero nos va a mantener en una probabilidad muy alta donde vamos a estar ganando más operaciones. Y cuando este sell-off, estas caídas pasen, vamos a ser los mejores beneficiados. ¿Por qué? El que compra acciones acá, miren todo lo que tuvo que esperar todos estos días, hasta que por aquí se le valorizó su activo. El vendedor vende acá
porque sabe que tiene que vender en correcciones. Y puede que le siga bajando un poquito más. Pero solo con que, teniendo un strike acá, por ejemplo, solo con que el activo regrese a esta zona, ¿sí? Y de ahí para arriba lo que quiera, este vendedor es un ganador. Mientras que el comprador llórela, como dicen en Colombia. Le va a tocar esperar mucho más para que su activo se recupere. Y el vendedor aquí ya pudo haber hecho 1, 2, 3, 4 posiciones de crédito, sumando y sumando. El que compró acá está viendo como con esta caída su activo nuevamente se está poniendo casi que en 0 ganancia. Mientras que el vendedor ya le sumó a esos 3, 4, 5 primas. ¿Ok? No olviden entonces darle me gusta al video si les gustó, si me entendieron. Espero que sea así. Nos vemos en una próxima oportunidad con la letra Delta y vamos a profundizar en el tema estratégico, porque ya vamos llegando al final. Vamos al tema estratégico, luego a la gestión de posiciones, cómo cerrarlas, cómo gestionarlas si están mal, hasta dónde aguantar. Bueno, el tema de las estrategias, cuáles son las estrategias que trabajo, cómo funcionan, cómo se aplica. Y así van a ver la evolución entonces de un trading en opciones sobre acciones, porque esto no deja de ser un trading, no es una inversión, no, los inversionistas compran y se olvidan. Nosotros no nos olvidamos de las posiciones y tenemos que estar presentes de ellas. No olviden suscribirse si no lo han hecho, recomendar el video si a alguien le puede interesar o servir y nos vemos en la próxima oportunidad.